ese trabajo pues digamos tiene una connotación importante, y es que fue el trabajo con el que realizamos durante la residencia mi compañero Fabián Montoya y yo, y el que presentamos para optar al título de neurocirujanos. Fue nuestro trabajo de grado que hace poco fue sustentado frente a las autoridades de la universidad, y pues el profe quiso que lo compartiéramos en este espacio. Como le decía el doctor Rojas, pues el trabajo se titula Cambio en el perfil de pacientes y procedimientos neuroquirúrgicos en nuestro Hospital Militar Central en dos periodos de tiempo, uno antes y otro después del proceso de paz, y se hizo a través de un análisis retrospectivo de historias clínicas, como lo decía, fue realizado por mí y por Fabián, y bajo la tutoría del doctor Juan Carlos Luque, quien fue el tutor y el coautor del artículo, y el doctor Diego Rosselli, quien fue el asesor metodológico y coautor del artículo. Este trabajo, pues digamos que cuando plantea su título puede tratar de generar algún tipo de dudas si esto tiene algún tinte político, pero más allá de eso, realmente lo que se busca es tratar de objetivizar. En nuestro medio estamos muy acostumbrados a la tradición oral, estamos muy acostumbrados a nuestros pareceres con respecto a los hechos que se generan en el país. Sin embargo, son pocas, afortunadamente cada vez más las veces, que se procura establecer de una manera objetiva de lo que podemos hablar. ¿Por qué surge la idea de ese trabajo? Y esto es debido a que pues es bien sabido para todos nosotros que en el Hospital Militar durante muchísimos años ha sido centro de referencia de los pacientes que son afectados por patologías derivadas del trauma de guerra. El servicio de neurocirugía es uno de los servicios más activamente participativos en la atención de estos pacientes, y por ende pues surge la duda a partir de si existe o no un cambio en el perfil de pacientes que se atienden en el servicio relacionado con los eventos que ocurren a nivel nacional. Debido a esto, debido a que se presenta esta situación, en el Hospital Militar no ha sido solamente un trabajo asistencial, sino que se ha procurado la documentación y la caracterización de estos pacientes, y por eso diferentes servicios, incluyendo el nuestro, han realizado publicaciones científicas que tratan de retratar un poco el día a día que se vivía en su momento en el Hospital Militar. Tenemos a los doctores Jorge Luque, el doctor Juan Carlos Luque, y de otras especialidades el doctor Vera, el doctor Valencia y el doctor Espinosa. Ellos buscaron en su momento dar a conocer situaciones ya fuesen aisladas o estudios, principalmente en el hospital, que trataban de mostrar cómo era el perfil de atención en este centro. Entonces, lo primero que nos encontramos, digamos, dentro de la literatura, es probable que muchos de ustedes o inclusive los profesores, los residentes o de los ya graduados hayan sido partícipes de muchísimos casos. Sin embargo, pues lo que tratamos de hacer fue encontrar casos en la literatura que se hubiesen publicado o estudios a partir de los cuales pudiéramos obtener la experiencia de lo que pudiésemos ver. ¿Me colabora Juanca, porfa, admitiendo los pacientes? Las personas. Ya. Gracias. Entonces, el primer estudio que encontramos fue un estudio que fue publicado en la revista MED, que es la revista de la Facultad de Medicina en la Universidad Militar Nueva Granada, por el doctor Jorge Luque, en el cual hace un paralelo en dos artículos. El primero de ellos lo que nos trata de hacer es una breve introducción hacia los temas técnicos de las heridas por proyectil de arma de fuego en el sistema nervioso central. Este primer artículo nos cuenta acerca de los aspectos históricos y las nociones básicas de balística, haciendo un recuento histórico bastante importante desde la época de los egipcios hasta la época contemporánea, cómo han cambiado los diferentes mecanismos y armas utilizadas en el trauma en el sistema nervioso central. Y frente a las nociones de balística nos trata de contar un poco acerca de detalles técnicos con los cuales estamos muy poco familiarizados, que son importantes, sin embargo, para entender los mecanismos fisiopatológicos que ocurren en las heridas por proyectil de arma de fuego. Acá, por ejemplo, en su gráfica nos muestra dos tipos de arma que son frecuentemente usadas en nuestro medio. La primera de ellas, a mano izquierda, pues un arma corta,
y un arma larga, la segunda de ellas, que es un fusil, en este caso un AK-47, nos definen diferentes mecanismos, si son de proyectil único o de proyectil múltiple, si son armas de fragmentación, o por ejemplo si son proyectiles de alta o baja velocidad, los cuales van a estar determinados, como nos lo explica en el artículo, por un número, un límite que son 320 metros por segundo. Después de esto, hace un segundo capítulo, en el cual también publicado en la revista Med en el año 2007, en un volumen posterior, en el cual ya continuando con la dinámica de esto, nos muestra algo acerca de las fisiopatologías de las lesiones por proyectil de arma de fuego y unos casos clínicos que fueron recibidos en el hospital militar. Entonces, en la imagen de la izquierda podemos observar una gráfica esquemática que nos trata de mostrar los diferentes mecanismos de lesión que ocurren a través del proyectil de arma de fuego, como son la lesión directa, la cavitación y la onda expansiva, que generan lesiones a distancia. Son bastante lesivas y muchas veces tienen un pronóstico no muy bueno. Existe también, además, toma en cuenta mecanismos físicos como el vector, la distancia y la resistencia del proyectil, que muchas veces puede terminar que a pesar de que sufran una herida a nivel de la cabeza, esta herida sea tangencial, como en el caso de este paciente, en el cual no alcanzó a penetrar el cráneo, solo hizo una fractura lineal asociada. Muestra además un paciente, acá en la radiografía de la izquierda podemos observar la esquirla metálica del proyectil, también nuevamente no alcanzó a ingresar en el cráneo, generó solamente lesión de tejidos blandos y lesión superficial del cráneo. Esta, por el contrario, es un paciente, un soldado, con una herida autoinfligida en la cara con un proyectil de un fusil, el cual tuvo una lesión importante de la hemicara izquierda, como podemos ver acá está la nariz y esta es la frente, y presentó una fractura frontal con exposición de masa encefálica. En este caso, pues un paciente con una herida por arma de fragmentación, vemos las múltiples esquirlas metálicas a nivel del cráneo y de la cara. Y continuando con las heridas en el sistema nervioso central, no queda atrás la columna, acá vemos una lesión bastante importante a nivel de la unión lumbosacra, con fracturas múltiples, edema y lesiones importantes a nivel óseo y de tejidos blandos. Una herida por proyectil de alta velocidad en este caso. Acá tenemos una esquirla por arma de fragmentación a nivel de la columna torácica, con lesión medular asociada. Entonces, todo esto nos lleva pues a entender un poco lo que el doctor Jorge Luque quería mostrarnos en su artículo, y es que el Hospital Militar para ese año 2007 atravesaba un momento bastante importante en cuanto a la atención de pacientes derivados del trauma de guerra. En ese mismo año, el doctor Juan Carlos Luque y el doctor Guillermo González y el doctor Jorge Luque publican un caso, una revista internacional que se llama Military Medicine, es una revista bastante importante que está muy bien rankeada a nivel internacional, y nos muestran una vez más retratando el horror de la guerra, en este caso un paciente en el cual tuvo una herida por un arma de fragmentación, especialmente una herida por una mina antipersona, la cual le generó un trauma a nivel de la pierna con amputación total y un trauma a nivel de la mano, la cual generó un trauma asociado de cráneo. Entonces fue un caso bastante impactante en el cual el paciente presentó un trauma por onda expansiva que le generó lesión en las falanges de los dedos. Estas falanges, por el mismo trauma, atravesaron el cráneo y se incrustaron a nivel del lóbulo frontal, como lo vemos acá. Entonces, pues fue algo bastante impactante. Acá tenemos imágenes de la cirugía y de las falanges que fueron extraídas de la porción intracraneana. Como podemos observar, pues un caso ilustrativo de los muchos que supongo se veían por ese entonces, que afortunadamente, pues, digamos, cada vez van en descenso. Pero no solo fue neurocirugía quien se encargó de realizar esta caracterización, los diferentes servicios de trauma asociado, en este caso el servicio de otorrinolaringología en su grupo de trauma facial, realizó un estudio que se tituló Una caracterización clínica de las fracturas faciales ocasionadas por trauma de guerra o violencia civil en el conflicto armado de Colombia en el año 2012-2013, en el Hospital Militar Central de Bogotá, por los doctores Vera Landázuri, Delgado y Viteri.
Entonces en ellos lo que trataron de establecer pues en la primera tabla fue unas características clínicas y sociodemográficas de los pacientes con fracturas faciales por trauma de guerra o violencia civil. Viendo pues como acá de lo más importante es que, y esto es un dato no menor, la mayoría de los pacientes de la fuerza más afectadas son del ejército, ya que pues forman parte son el grupo más numeroso en cuanto a las fuerzas militares se refieren y son los que están más directamente relacionados en conflictos armados. En la tabla derecha, que nos llama la atención, que ellos hicieron un paralelo en el cual muestran qué región del cuerpo está más directamente afectada en los pacientes que ellos vieron. Ellos no vieron pacientes con trauma craneoencefálico propiamente hecho, sino con trauma facial. Sin embargo, como podemos ver en esta gráfica, el 45% de los pacientes que tenían fracturas faciales que ellos documentaron están asociadas a trauma craneoencefálico. Entonces, podemos ver que los mecanismos de trauma están directamente relacionados entre el trauma facial y el trauma craneoencefálico. De igual manera, un artículo publicado en la revista colombiana de cirugía en el 2015, que se titula Heridos en combate, experiencia del grupo de trauma del Hospital Militar Central, a cargo del doctor Valencia, Suárez, Cogollos, Uribe y la doctora Flores, fue publicado, en la cual se buscaba establecer lo mismo, factores sociodemográficos o caracterizar los pacientes que ingresaban derivados por trauma de guerra y a cargos de qué servicio estaban. Entonces podemos ver que nuevamente acá los pacientes del ejército, y en este caso de la Armada, ya tomaban un grupo importante de pacientes que iban siendo atendidos, en menor medida los de la Fuerza Aérea, durante los años 2012, 2013 y 2014, siendo el 2013 donde más casos se presentaron. Y en esta tabla de la derecha, que es quizás de pronto la que nos atañe, nos muestra qué especialidades ingresaban al Hospital Militar Central. Vemos que pues, la principal especialidad que atendía pacientes heridos de trauma de guerra fue la especialidad de ortopedia, seguido por por prótesis amputados, posterior cirugía general, cirugía plástica, y en un quinto lugar estaba neurocirugía. Entonces, pues nosotros sabemos que respecto a la población general y a las especialidades, pues nuestro volumen de pacientes es mucho menor. Sin embargo, en el contexto de un conflicto armado interno como el que estamos viendo, pues nuestra especialidad toma bastante relevancia. Por último, tenemos un caso publicado también en una revista tal vez de las de más impacto a nivel mundial, que es la revista Lancet. Fue publicado en el año 2004 y estuvo a cargo del doctor Espinosa y con la asesoría del doctor Rosell, el doctor Fonegre y el doctor Cardona. Entonces, en este caso presentaron un caso pues, que debe ser conocido para todos nosotros. Fue un caso muy mediático en el cual fue un soldado durante un programa de entrenamiento presentó un accidente en un lanzagranada, le generó una lesión por incrustación, como la vemos acá en la izquierda, en el tercio medio de la cara, con la salvedad que la granada no explotó. Acá a mano derecha vemos la foto del cirujano con su traje antiexplosivo. Se realizaron 2 tiempos de cirugía. En el primero lo que se hizo fue una extracción de la granada, afortunadamente sin ningún evento que lamentar, y en un segundo tiempo hicieron la reconstrucción de todo el trauma facial que se había ocasionado. Toda esa introducción simplemente para llegar al punto de que en más de 50 años de conflicto armado que llevamos en Colombia, pues han sido numerosas las bajas, y no solo humanas, sino materiales y sociales que hemos vivido, y a partir de ahí surge una necesidad por tratar de encontrar un camino de salida frente a esta situación. Durante muchos años se planteó un escenario bélico, pues que fue, digamos, el arma que teníamos en ese momento, pero pues no fue solamente durante el gobierno de Santos, sino todos sabemos que durante el gobierno de Pastrana se intentó hacer un acuerdo de paz. Más allá de los tintes políticos que esto pudiera tener, esto fue un evento o un hito histórico en nuestro país, y como tal plantea la duda de tratar de objetivizar hasta qué punto impacta en determinados sectores. Entonces, por allá por el año 2016 se realiza la firma del proceso de paz entre el gobierno, en ese momento en cabeza del presidente Juan Manuel Santos y de las FARC. ¿Por qué surge la necesidad de realizar un estudio como este? Esto es pues, debido a que la menor cantidad de combates posterior a la firma del proceso de paz o el inicio del proceso de paz
y la implementación de los acuerdos, pues disminuyó en gran medida el número de pacientes afectados con patología traumática. Después de hacer una revisión exhaustiva en la literatura, no existe ningún estudio que permita establecer qué impacto ha tenido este cambio de la disminución de los pacientes en la atención de los pacientes neuroquirúrgicos usuarios del Hospital Militar Central. Debido a esto, se hace importante y prioritario a nuestro modo de ver determinar si existe un cambio en el perfil. Muchos dirán, pues sí, es probablemente que sí, es obvio que sí, pero pues de eso se trata la medicina basada en la evidencia, de corroborar con cifras y con hechos lo que todos creemos. Muchas veces nos llevamos sorpresas y decimos como, ve, yo creía tal cosa o era obvia tal cosa y finalmente la evidencia nos muestra que no. Entonces, pues para nosotros fue importante determinar eso. El objetivo general fue determinar un cambio en el perfil de atención de usuarios del Hospital Militar Central en el servicio de neurocirugía antes y después del proceso de paz entre el gobierno y las FARC. Dentro de los objetivos específicos fue determinar las características sociodemográficas de la población atendida en el servicio de neurocirugía del Hospital Militar Central, caracterizar el tipo de patologías neuroquirúrgicas atendidas en el hospital durante los años 2003-2004 como primer periodo y 2015 y 2017 como segundo periodo, determinar la cantidad y tipo de procedimientos quirúrgicos realizados por el servicio de neurocirugía del Hospital Militar Central durante estos periodos, determinar la asociación de las patologías traumáticas con el trauma de guerra en el servicio de neurocirugía del Hospital Militar en los periodos de estudio, establecer la mortalidad de los pacientes operados en el servicio de neurocirugía en los periodos que se estudiaron, establecer la estancia posoperatoria en la unidad de cuidado intensivo y hospitalaria general de los pacientes operados en el servicio de neurocirugía durante los periodos de estudio. Identificar las comorbilidades de los pacientes operados en el servicio de neurocirugía durante los periodos que fueron estudiados. Para la obtención o para cumplir estos objetivos se planteó un estudio descriptivo observacional de tipo corte transversal en el cual se revisaron todas las historias clínicas durante los años 2003 a 2004 y durante los años 2015 a 2017, en la cual se documentaron las siguientes variables, los datos sociodemográficos como sexo, edad de ocupación, la patología padecida por la cual ingresa al hospital, las comorbilidades y la etiología de esta patología, si fue traumática o no y si fue asociada al trauma de guerra o no, el procedimiento quirúrgico realizado y la estancia hospitalaria tanto en unidad de cuidados intensivos como en pisos generales y la mortalidad asociada. La población estudio se tomaron todas las historias clínicas de los pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente en el servicio de neurocirugía del Hospital Militar Central en dos periodos de tiempo comprendidos entre el 1 de enero del 2003 y el 31 de diciembre del 2004. Este periodo porque debido a los datos pues, que se obtuvieron del Centro Nacional de Memoria Histórica y de las fuentes gubernamentales fue el año donde más heridos y muertos asociados al conflicto armado en Colombia hubo. Y entre el 1 de junio y el 31 de julio de 2015, del 2017, perdón, 1 de junio de 2015 y 31 de julio de 2017, que fue el periodo posterior, inmediatamente posterior a la firma del acuerdo de paz. Los criterios de inclusión que se utilizaron fue pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente por el servicio de neurocirugía en el Hospital Militar, en los lapsos descritos, pacientes de todas las edades, de todos los sexos y con todas las patologías neuroquirúrgicas. Criterios de exclusión se utilizaron pacientes que fuesen intervenidos quirúrgicamente de manera extrainstitucional previo al ingreso o pacientes en quien no se encontrara la descripción quirúrgica. Para el cálculo de la muestra, pues hizo un estudio matemático, sin embargo, se realizó una muestra por conveniencia en la cual se tomaron la totalidad de las historias clínicas de estos tiempos. Los pacientes se recolectaron los que cumplieron los criterios de inclusión, la recolección estuvo a cargo de los miembros del estudio, las fuentes fueron las historias clínicas tanto físicas como electrónicas del Hospital Militar Central y se almacenó una base de datos en Excel. Posteriormente se procesaron las variables cualitativas como proporciones o porcentajes y las cuantitativas como promedios y medianas en el programa SPSS versión 22. Esta fue la tabla o el instrumento que utilizamos para hacer la recolección de datos. Acá vemos pues todas las variables que ya hemos nombrado, de pronto las que no hemos visto eran si era militar o no, y si era activo o no, y el grado y la fuerza en la cual fue en el momento de la atención en el cual tenía. Pues, el comité de ética fue aprobado, cumplía todas las declaraciones de éticas de la legislación y fue aprobado pues en esta carta por el comité de ética. Entonces, cuando encontramos los resultados, pues es bastante interesante. Encontramos dentro de dos grupos de tiempo. En el primero encontramos 527 pacientes y en el segundo grupo encontramos 871 pacientes. Para un total de alrededor de 1.392 pacientes, si mal no recuerdo el total.
fue un número bastante significativo y pues que llevó un trabajo bastante importante. En el primer grupo, en esta tabla lo dividimos en dos grupos. Estos que aparecen con 251 y 276 con asterisco. ¿Por qué tienen el asterisco? Porque este grupo de pacientes fueron pacientes de una base de datos de los cuales no se dispuso de todos los datos sociodemográficos que queríamos recolectar. Como vemos acá, no pudimos determinar si eran militares, si eran activos o no, y a qué fuerza pertenecían. Lo que sí podemos fue establecer la edad y el sexo. Y en los pacientes de 2015 a 2017, pues vemos que son aproximadamente casi 300 a 350 pacientes más que en el primer grupo. Esto tiene, digamos, una serie de explicaciones que vamos a discutir más adelante. Pero podemos observar, pues, acá cómo hay datos que son bastante importantes, como por ejemplo, la edad media de los pacientes, cómo es mayor a nivel del año 2015-2017, se atendían pacientes más jóvenes en el año 2003 a 2004. En el caso pues, del personal activo era mucho mayor en ese tiempo. Acá se puede hablar de un personal más asociado a las familias o personal retirado. Digamos que son los datos que después de hacer un análisis estadístico presentaron una P significativa. Esta tabla tal vez de las más importantes del estudio porque nos trata de establecer una caracterización epidemiológica de las patologías por las cuales fueron atendidos los pacientes. Entonces a la izquierda podemos observar nuevamente los pacientes que fueron atendidos entre el 2013 y 2004 y en el 2015 a 2017. Los quisimos dividir en cirugías o patologías craneales y cirugías de columna. Vamos a ver datos muy interesantes como por ejemplo que a nivel del año 2003 a 2004, el 54% de los pacientes que se atendían de cirugía craneal correspondían a pacientes con patología asociada al trauma, contra un 17% de pacientes que requirieron cirugía craneal y que fueron atendidos en el año 2015 a 2017. De igual manera, pasa con la patología traumática de columna, que representaba un 13% contra un 8% actualmente. Esto, como les decía, con una P estadísticamente significativa, lo cual demuestra que hubo una disminución sustancial en los pacientes que se atendieron por trauma, tanto de columna como de cráneo, entre un grupo y otro. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la patología de columna, la enfermedad degenerativa ha sido siempre la principal causa de ingresos en el hospital militar en los dos periodos de tiempo. Y bueno, acá podemos observar el origen de la patología según si está asociado o no al combate. Entonces podemos ver que en el 2003 a 2004 se realizó de los 46 pacientes que fueron atendidos, el 18% estaba asociado al trauma, mientras que de los 16 pacientes que se atendían en 2015-2017, solamente el 1.8% estaban asociados al trauma. El resto estaban no asociadas al combate, a patologías traumáticas no asociadas al combate. Dentro de la mortalidad intrahospitalaria vemos que es una mortalidad sin una diferencia estadísticamente significativa, realmente fue muy similar en ambos grupos de pacientes, lo cual pues no reviste una importancia epidemiológica. De los días de estancia hospitalaria de UCI, vemos también que fueron muy similares, siendo discretamente mayor en el segundo periodo de tiempo. En el segundo periodo fue un poco mayor en la estancia hospitalaria y la estancia en UCI sí fue un poco o discretamente mayor en el año, pues en el primer periodo 2003-2004, nuevamente sin resultados estadísticamente significativos. ¿Qué porcentaje de comorbilidad? Pues simplemente esto corresponde pues a algo muy claro, y es que están mejor documentadas las comorbilidades en los pacientes en el segundo periodo que en el primero, pues hay una diferencia bastante importante, pero eso tiene que ver más con temas de registro, como lo discutiremos. Entonces, hay varias cosas que después de analizar los resultados hay que discutir. ¿Sí? Lo primero es que el resultado obtenido en este estudio muestra un cambio significativo en el perfil de atención del servicio. ¿Sí? Es claro que antes, como lo mostraban las tablas, se atendían más pacientes con trauma y que era una de las patologías predominantes en nuestro servicio. La disminución significativa de atención e intervención de pacientes con trauma derivado del conflicto concuerda con la información oficial respecto al comportamiento bélico del país. Entonces, pues es lógico que
o lo que esperábamos era que se comportara de esa manera, ya que al disminuir el número de combates, el número de heridos y el número de muertos por guerra, esperamos pues que nuestro servicio disminuyera considerablemente. Durante el periodo preacuerdo se vio una mayor afectación de hombres jóvenes, principalmente soldados del ejército nacional con patologías derivadas del combate, como lo discutíamos, y para los que hemos estado en medio de los contextos militares, pues sabemos que el ejército es la principal fuerza de choque en los conflictos bélicos y que el grupo mayoritario no son ni los oficiales ni los generales, sino son los soldados, y los soldados en su mayoría por hombres jóvenes. Entonces, pues es lógico que estos pacientes sean los más afectados. La falta de sistematización de las historias clínicas en la década anterior generó una pérdida de datos importantes, como lo veíamos, había muchos pacientes que no tenían los datos sociodemográficos completos o datos clínicos como las comorbilidades o los antecedentes no estaban bien consignados. Entonces, esta pérdida puede subestimar información relevante como la mortalidad o la estancia hospitalaria. De igual manera, pues no fue posible caracterizar de mejor manera las comorbilidades debido a la falta de información, como lo notaba. El aumento del volumen de pacientes, pasamos de 570 a 870 pacientes entre un periodo y otro, puede verse a muchas causas, pero dentro de las que estimamos es que a medida que pasa el tiempo hay una mayor disponibilidad de recursos, tanto humanos como físicos y tecnológicos en el hospital, que permite atender un mayor número de pacientes que en el pasado tocaba remitir. Entonces, ahorita eso puede explicar en mayor medida que la realización de procedimientos que antes no se realizaban en el hospital haga que haya un aumento en el volumen de los pacientes. La mortalidad derivada de la atención neuroquirúrgica está dentro de los límites o los estándares a nivel mundial, no estamos ni por encima ni por debajo, estamos en la media de los pacientes que se mueren a nivel mundial. Tenemos eso sí una baja mortalidad intrahospitalaria asociada pues al trauma de guerra. Eso puede ser explicado por muchas causas. Una de las más importantes es que la severidad de los pacientes o de las lesiones de los pacientes asociadas al trauma de guerra muchas veces no permiten que sean trasladados, ya sea bien porque fallezcan en el sitio del trauma o porque debido a la gravedad de sus lesiones deban ser atendidos de manera extrainstitucional, donde fallecen o se recuperan y no llegan a la estadística del hospital. La actividad neuroquirúrgica de nuestro servicio está ahorita más cerca de lo que se esperaría en un escenario civil, dando paso pues a un mayor volumen, mayor atención de otras patologías, digamos que es algo importante. Respecto a la comparación de los procesos de paz de nuestro país con algunos a nivel mundial célebres, como el caso del proceso de paz en Sudáfrica, pues, que fue realizado posterior al apartheid, haciendo una comparación, pues digamos que hubo una fuerte oposición proveniente de algunos grupos políticos poderosos y también de un importante sector de la población civil, que alrededor de esto, como en los eventos mundiales, como fue el caso del Brexit, también hubo un miedo que se utilizó para satanizar al enemigo y exagerar los hechos cuando sucedía algo violento durante el tiempo del proceso. Eso lo vimos todos, que en ese momento se satanizó o se enardeció un poco más las situaciones. Los efectos de la guerra en la salud han sido ampliamente discutidos, sobre todo desde el punto de vista psicológicos y sociodemográficos. En Colombia, el desplazamiento interno y los efectos socioeconómicos han mostrado ser de gran importancia en algunos aspectos relacionados con la salud, particularmente para los más vulnerables. Y la salud mental en el personal civil, como en la población militar, ha sido tema de algunas investigaciones. En este trabajo nosotros abordamos los efectos en la patología neuroquirúrgica, específicamente pues en el tratamiento quirúrgico de esta, derivado del conflicto armado. Este aspecto es de los que menos ha sido estudiado en la literatura mundial. Como conclusión de nuestro estudio, pues, nuestros resultados muestran que posterior a la firma del acuerdo de paz se evidenció un cambio en el perfil de atención de nuestros pacientes, pasando de tener un gran porcentaje de cirugías derivadas del trauma de guerra en la población masculina joven, como lo nombramos, especialmente soldados del ejército, a atender un grupo más heterogéneo de patologías y en una población un poco más diversa. Ya no solamente vemos hombres jóvenes con trauma, que era lo que más se veía en ese momento, sino que ahora se ven personas de mayor edad, hombres, mujeres con diversas patologías. Los neurocirujanos, que son altamente especializados de nuestro hospital y que alguna vez dedicaron gran parte de su tiempo y sus recursos a la atención del trauma derivado del conflicto armado, nuevamente en hombres jóvenes, ahora están cada vez más involucrados, porque pues, la patología así lo requiere, en la atención de diversas patologías y grupos poblacionales más heterogéneos. El valor social de esta tendencia, aunque difícil de cuantificar, debe ser significativo.
como recomendaciones les hicimos pues al servicio, al hospital en general, sería mucho mejor, un error que creo que no es solo exclusivo del hospital, sino en general de nosotros los médicos, con el tiempo tendemos a hacer un menor registro de los pacientes en la historia clínica, entonces quisiéramos que se pudieran consignar de manera más precisa los datos clínicos, el diagnóstico, el CIES y las comorbilidades, esto con el fin de facilitar futuros estudios. La transición de un servicio neuroquirúrgico de guerra hacia uno de alta complejidad en diversas patologías debe ser paulatino y guiado por las necesidades de la población. Pues yo tuve la experiencia de ser estudiante de la facultad durante un periodo aún de mucho conflicto y ya siendo residente me tocó un periodo de posconflicto. Y digamos, no estamos exentos a que esto siga ocurriendo como efectivamente ha ido ocurriendo con otros grupos al margen de la ley. Entonces creo que el entrenamiento de los neurocirujanos en formación debe incluir una exposición amplia a todas las patologías, desafortunadamente incluyendo el trauma de guerra, incluso en las épocas de posconflicto. Fue la bibliografía utilizada y el artículo está siendo sometido a publicación en la revista Turkish Neurosurgery, es una revista indexada en Q2. Y pues cuando esté la publicación se las compartiré. Muchas gracias. Doctor Palmera, muchísimas gracias por su presentación, excelente el artículo. Nos muestra pues en uno de los aspectos en los que ha impactado el proceso de paz, ya en una cosa comprobada con un estudio de que sí ha habido una disminución importante, porque la percepción nuestra era que efectivamente había una disminución importante de los casos de trauma de guerra. Sobre todo por el arma de fuego. ¿Alguna pregunta, algún aporte que alguien quiera hacerle al doctor Palmera? Se apagó esto. ¿Ninguno parece? Bueno, entonces los invitamos a la próxima charla neuroquirúrgica de la tertulia del Hospital Militar. La va a dar el doctor Carlos Pérez, recién egresado del año pasado del Servicio de Neurocirugía del Hospital Militar, con el doctor Juan Camilo Zapata. El tema es relación histopatológica de los meningiomas atípicos y de alto grado con respecto a las secuencias de difusión en la resonancia magnética cerebral. Es interesante para empezar a sospechar de qué tipo de meningiomas nos encontramos en las imágenes. Entonces, muchas gracias para todos. Doctor Orlando, Señor, déjeme cuénteme. hacerle un pequeñito comentario. Pues felicitaciones al doctor Palmera por ese trabajo que cualquiera puede juzgar como de pronto algún tinte político, bueno, yo qué sé, pero felicitaciones a ustedes por plasmar, digamos, la realidad, ¿no? La realidad nacional. Y yo creo que en cierto modo eso hace que el hospital haya virado mucho, como se ve ahí, ¿no? La atención de los pacientes de neurocirugía a situaciones que demandan más su especialización, ¿no? En cada uno de ustedes, me imagino, ¿no es cierto? En escoger ramas de diferentes cosas para no estar tan enfocados en el tema de trauma, ¿no? Entonces, muy, muy interesante publicación y actualizada, ¿no? Porque ninguno de nosotros, más que ustedes mismos, conoce eso y plasmarlo en números, como dijo el doctor. Una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es la evidencia. Entonces, felicitaciones para el Hospital Militar por ese trabajo y por poner, digamos, en números las cosas que los demás podemos estar pensando de una u otra forma, ¿no? No sé la sensación, yo he oído a los de ortopedia y a todo eso, en cierto modo muchas personas pensaron que no iba a haber más pacientes allá en el hospital militar, ¿no? Como que allá solo era guerra y si la guerra se acaba, como que no había pacientes. No sé, Orlando, usted qué piensa de eso, ¿no? Pero en cierto modo uno diría, uy, no, pero ahora qué van a hacer allá, ¿no? ¿De dónde sacan pacientes? Tienen una población muy grande
muchas patologías y hay que pues enfocarse al desarrollo de eso, ¿no? Sí, efectivamente, pues se hacía en las épocas pasadas también todas las patologías neuroquirúrgicas, pero de pronto en porcentaje ya cambia. Y de pronto sí nos hemos dedicado, todos estamos dedicados, en general todos estamos preparados para hacer el trauma de guerra, el trauma de herida, arma de fuego. Pero algunos poco a poco nos hemos ido entrando en las subespecialidades porque de pronto la disminución de los pacientes de trauma de guerra, pues en eso influye. El doctor Andrés González quiere hablarnos algo o hacer algún comentario. Sí, buenos días, doctor Rojas, ¿cómo está? Bien, Andrés. ¿Aló, me escuchan? No. Sí, Andrés, lo escuchamos muy bien. Ah, bueno. No, yo lo que quería también es muy similar al doctor Vargas, yo no quería dejar pasar la oportunidad de valorar el esfuerzo de Harold. Todo trabajo de investigación que implique realizar un proyecto, recolectar datos, analizarlos, es engorroso y da dificultad. Yo le valoro demasiado ese esfuerzo. Sé que también pues es una obligación que tenemos, pero de todas formas no deja de ser un esfuerzo. Con respecto al tema que trate y eso, me parece muy importante exaltarle que la discusión ya deja de ser una discusión de tipo de creencias o perspectivas o posturas a una discusión que ya se puede plantear sobre el método científico, el método que empleó para el análisis de sus datos, el tipo de estudio que eligió, y eso hace que la discusión sea un poco más nutritiva y más académica. Lo quiero felicitar, Harold. Ese es un buen ejercicio democrático, un buen ejercicio científico, y le exalto esa labor. Feliz día para todos. Buena semana. Muchas gracias, muchas gracias, doctor Vargas, profe Rojas, doctor Andrés, muchas gracias. Doctor Bueno, Rojas, buenos días. Gracias a todos. Bueno, Profe. ¿Sebastián va a hablar? Bueno. Sí, profe. Bueno, por favor, primero, buenos días a todos. Siga. Quisiera felicitar al doctor Palmer y al doctor Montoya por tan excelente trabajo. Pues digámoslo así, pues tuve la oportunidad de estar de residente antes de la firma y después de la firma, y efectivamente pues corroboro de primera mano el cambio del tipo de pacientes que atendemos en el hospital militar. Caso anecdótico, ya pues mis últimos días de R5 con el doctor Montoya y con usted, profe, operamos un trauma de cráneo severo con arma de fuego, pero de bajo calibre. Entonces, ¿a qué voy? Que el trauma sigue llegando, sin embargo, también pues en mucha menor medida, y también ha cambiado el tipo de arma. Ahora vemos más, digamos así, armas de bajo calibre y ya no tantas armas de fusil. Muy probablemente, por lo que dice el doctor Palmer en su trabajo, esos, por la gravedad de las heridas son atendidos en otros centros, pero sin embargo en el hospital siguen llegando. No tanto como antes, pero pues siguen llegando. Y pues lamentablemente probablemente van a seguir llegando. Bueno, nuevamente felicitaciones y muy buen día para todos. Gracias, doctor Toro. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, entonces les agradecemos su presencia y los invitamos para la charla dentro de 8 días. Feliz día para todos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Feliz día a todos.